Hola, buenas tardes a todos. Un jueves más. Estamos aquí hoy con Antonio Lafuente, que está con nosotros, y le voy a subir a Nina, Leiner de la comunidad de Laboratorio de Barcelona, para que se sume con nosotros a la conversación. Buenas tardes, Nina. ¿Qué tal? Hola, Nina. Buenas. Nina es líder de Unique y trabaja en un par de proyectos muy interesantes de innovación con jóvenes. Uno se llama, tiene un Buzzing, es una comunidad de innovación. Si quieres puedes dejar aquí el enlace, Nina. Antonio Lafuente trabaja en el CSIC desde hace muchísimos años, ¿no? Es investigador en ciencia, tecnología, gobernanza. Lleva muchos años también trabajando desde los inicios en el Media Lab con el laboratorio de Procomún. Él es consejo asesor desde el inicio de Team Labs, desde el 2011, y no, por eso mismo digo que hemos compartido muchos grupos de WhatsApp ¿no? Pensando en cómo tiene que ser un laboratorio de aprendizaje radical. El último artículo os lo hemos dejado en el chat, hemos hecho un artículo común después de un trabajo que hemos hecho con el Plan Estratégico Metropolitano de Barcelona. Antonio escribió después de este proyecto, este artículo maravilloso, ¿no? Que conceptualiza lo que hacemos y qué significa hacer un laboratorio de aprendizaje radical en una institución privada, pública, ¿no? En una empresa, en una organización, en una fundación, en una universidad. Y es muy interesante el artículo, lo tenéis ahí. Y también es facilitador, ¿no? Él entra dentro del elenco de profesionales que tenemos dentro del máster de facilitación del aprendizaje y dirige mi tesis, que estoy intentando hacer, ¿no? Con él dentro también del máster. Entonces, Antonio, como todo aquí y tú estás en nuestra casa y conoces muy bien, no sé, tienes tus 20 minutos, pero bueno, para explicarnos un poco qué tal, cómo estás, cómo te has enfrentado a todo esto, cómo lo ves, cómo vives esta situación de pandemia y de desencadenante de incertidumbres que ha sucedido. Cuéntanos. Todo, el resto es tuyo ya. Te toca hablar a ti. Tienes una hora. O sea, que Bueno, Nina y yo a popular. espero que no sea una hora. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Berta, muchas gracias, Nina, por vuestra invitación y, claro, muchas gracias a TIRLab, que sé que quien está por detrás de todo esto. Aunque ya estoy acostumbrado a que me halaguéis constantemente con invitaciones a hacerme presente en vuestras vidas, pues cada vez me resulta más increíble, me resulta más interesante, más imprevisible lo que va a ocurrir, quizá por la confianza que hay también entre nosotros. Y también reconozco que me siento muy suelto cuando es con TIRLab con quien estoy tratando, ¿no? Por los ya muchos años que llevamos de estar juntos. Yo no sé, cuando me dijiste de invitarme aquí, lo que más odio en el mundo es hablar como un gurú y querer hacer predicciones y hacerme el importante. Entonces, pues, acepté porque eras tú, Berta, quien me invitaba. Y entonces, contigo me siento como más seguro, ¿no? Porque odio el otro rol, ¿no? Entonces, como me hacía la pregunta de cómo abordar estos primeros minutos en los que tenía que presentar cómo veo yo la situación. Y se me ocurrió que lo mejor era contar literalmente lo que he vivido, ¿no? Y entonces eso me puede también ayudar a entender a mí mismo qué es lo que ha pasado, ¿no? Yo justo antes de que se declarara la pandemia estaba ocupándome de un encargo que me había hecho el CSIC, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que es el lugar donde yo trabajo, para ocuparme de la redacción de un capítulo en un libro blanco que se está haciendo sobre el conjunto de las actividades del CSIC, de cómo imaginan el futuro. Y se me encargó en particular la coordinación de un capítulo sobre humanidades digitales, ¿no? Y simultáneamente también estaba trabajando con la Universidad de Mondragón
en el diseño de un grado en humanidades digitales. Así que en esos meses previos a la declaración de la pandemia estaba muy interesado en todo lo que tuviera que ver con humanidades digitales. Eso me llevó a hablar con mucha gente que las ve desde puntos de vista muy diferentes y tener entonces mucho feedback en muchas ciudades diferentes, con muchos intereses distintos, procedentes de formaciones también que nunca habían estado juntas, y me dio una percepción muy interesante acerca de cómo el proceso de digitalización estaba afectando al mundo, pero a partir o a través de la noción esta de humanidades digitales. Esto me llevó a preguntarme qué clase de humanidades son las humanidades digitales, a partir de esa pequeña experiencia, ¿no? Y ahí se me hizo muy presente que las humanidades digitales no son las humanidades de siempre, pero con tecnologías nuevas, con herramientas nuevas de Internet que permiten visualizar cosas, digamos, ¿no? Sino que yo, como las veía, era como un intento de pensar las cuestiones que afectan a los humanos a través de la tecnología, desde la tecnología. Entonces, las humanidades digitales para mí no es un ejercicio de hablar sobre el impacto de las tecnologías en lo humano, sino cómo la adaptación de lo humano a las tecnologías está cambiando las tecnologías y lo humano. Cuando viene la pandemia, yo creo que todos estamos de acuerdo en que lo que han sucedido muchas cosas, pero una que creo que nadie discutirá es que el proceso de digitalización del mundo se ha acelerado, ¿no? Y que cosas que estaban previstas y que sabíamos que iban a suceder en los próximos años, pues han sucedido en las próximas semanas, y que ahora todo el mundo tiene una agenda digital importante y que se van a construir un sinfín de empleos y de oportunidades en ese ámbito, ¿no? Así que todo esto de las humanidades digitales, tal como al comienzo lo miraba como un proyecto académico con muchas implicaciones, digamos, sociales, culturales, tecnológicas, ciudadanas, pero es que ahora es como al contrario, ¿no? Ahora es que de pronto el proyecto de humanidades digitales se ha quedado pequeño para la magnitud que tienen los problemas a los que vamos a tener que hacer frente, ¿no? Mirando este tema de las humanidades digitales, es fácil también hacer una crítica, ¿no? Porque de pronto pareciera que antes a un humanista le pedíamos que tuviera espíritu crítico y ahora lo que le pedimos es que sean creativos, que sean capaces de diseñar. Les estamos pidiendo, en vez de que se ocupen de la construcción de buenas preguntas, les estamos casi exigiendo que se ocupen de la búsqueda de soluciones, ¿no? Les estamos pidiendo a la gente de humanidades que se hagan resultadistas. Les estamos pidiendo a la gente de humanidades no que piensen cualquier cosa que se les ocurra que pueda ser importante. Les estamos pidiendo que se planteen problemas que pueda la tecnología abordar. De manera que le estamos pidiendo de alguna manera que encajen sus problemas en la capacidad que tienen las tecnologías de hacer los suyos. En mi propia institución hay gente que piensa que cuando aborda problemas de humanidades digitales necesita al lado un ingeniero que traduzca a código sus preocupaciones como humanista. Y yo tengo dudas de que ese sea el mejor de los futuros imaginables para las humanidades digitales. Yo creo más bien que las gentes que quieran transitar ese camino deberían ser un poco humanistas y un poco ingenieros, las dos cosas, y un poco diseñadores. Y tendrían que complementar su formación incorporando prácticas, tradiciones, saberes de los tres ámbitos. Porque eso de poner a un ingeniero a trabajar a las órdenes de un filólogo, de un historiador, a mí no me suena, no me parece razonable, ¿no? No lo acabo de entender como algo interesante. Pero todo esto nos pone delante del problema de los data, ¿no? Cuando uno piensa en los datos, piensa en cifras. Piensa que las cifras son neutrales, piensa que las cifras no son discutibles, pero los datos se producen igual que producimos las bolas de billar. Tenemos que prediseñarlas,
tenemos que luego fabricar los datos, tenemos que tener un lugar donde almacenarlos y tenemos que tener un lugar a través del cual acceder a esos datos. Y tenemos que saber ser capaces de encontrar para esos datos una utilidad. Y cuando uno se hace esas preguntas, tiene todo el derecho a preguntarse también si los datos vienen limpios, si los datos vienen puros, o si, por el contrario, no vienen con adherencias culturales, emocionales, locales. Si los datos tomados en un contexto concreto pueden ser desplazados de un contexto a otro contexto distinto. Si cuando uno toma número de afectados por el coronavirus en Barcelona, se pueden esos datos trasladar a Brasil. Si los datos tomados en una favela describen el mismo fenómeno que los datos tomados en un barrio con alta renta per cápita en cualquier ciudad europea. Entonces, lo que estoy insinuando, o quizá incluso diciendo, es que los datos con frecuencia están sucios, tienen adherencias. Los datos no son nítidos, no son como bolas de billar pulidas, blancas y perfectas. Los datos vienen con muchas fisuras, con muchas adherencias, y entonces esta sería una gran contribución de las gentes de humanidades y ciencias sociales a la ingeniería, ¿no? Digamos que la gente de humanidades y ciencias sociales se ha entrenado para hacerse sensible y dejarse afectar por las diferencias que hay entre los datos que se toman en una favela y los datos que se toman en un barrio de alto standing. Y son capaces no solo de ser sensibles a eso, sino de convertir ese saber en algo que también se pueda medir, que también se pueda gestionar, que también se pueda trabajar con eso. Y por tanto, las humanidades no solo vendrían a ser un instrumento crítico, en el sentido de criticón, para quienes están escribiendo código y construyendo bases de datos, sino serían un instrumento para ayudar a que esas bases de datos nos representen mejor, den cuenta mejor de lo que somos y den cuenta también de lo que queremos ser. Y tomen en cuenta nuestras contradicciones, tomen en cuenta nuestras realidades, tomen en cuenta la diferencia que somos, Y por tanto esos datos también son datos que en inglés se llama thick data, son datos densos, son datos sucios, son datos complejos, son datos que se hacen cargo de eso que decía antes, la diversidad que somos, ¿no? Los cuidados, me ha parecido que también es un problema bien bonito sobre el que pensar, ¿no? Y sobre el que reflexionar, ¿no? Primero, esto de que los autocuidados se hayan convertido en la principal herramienta para cuidar de los demás, ¿no? Esta tensión entre lo individual y lo colectivo, y que el cuidado de los demás empieza por el cuidado de uno mismo, me parece que es una manera verdaderamente admirable de profundizar, de cuidarnos y de cuidar de nosotros mismos y de cuidar de los demás, ¿no? Y obviamente estoy hablando de una forma de entender los cuidados que no es individualista, que no es burguesa, ¿no? Sino que es justo lo contrario, que te lleva al encuentro con los demás. Pero al encuentro con los demás solo, en tu casa, a través de la pantalla, ¿no? Esto me parece interesante. Pero la forma en la que más me interesan a mí los cuidados es como una forma de producir conocimiento, ¿no? Y sobre eso he escrito, ¿no? He escrito un par de cositas que han salido en diferentes medios, en CTXT, en una revista de cierto impacto brasileña que se llama Outras Palabras. También ha salido otra cosa en la página web de la Asociación Española para el Avance de las Ciencias y en The Conversation, en la versión español de The Conversation he hecho varias cosas ahí. Y todas están conectadas con lo mismo, ¿no? El tema de los cuidados y el tema de los datos. Cuando hablamos de cuidados y estamos solos, en realidad todo lo que ocurre a través de la pantalla. Y si ocurre a través de la pantalla, es interesante reflexionar si cuando leemos un libro, las palabras que están en el papel, aunque
transmitan los mismos contenidos que los bits que están en la pantalla si son la misma cosa, ¿no? Entonces, pues, estamos viendo cómo la consolidación de los bits como una forma de relacionarnos entre nosotros, pues está acabando con los pequeños comercios de barrio, primero con las librerías, luego con las tienditas, y entonces, aunque el contenido sea el mismo, aunque te llegue a ti un producto a tu casa, sin embargo, desde el punto de vista social, desde el punto de vista relacional, es una transformación profunda y tenemos que estar seguros de que es eso lo que queremos, ¿no? Y entonces, de pronto, pues leer a través de la pantalla se ha convertido en un acto nada neutral y ni nada inocente. Leer a través de la pantalla se ha convertido en un acto de una enorme trascendencia política, ¿no? No solamente porque estás ayudando a determinadas economías de proximidad, sino también porque estás ayudando a la formación y a la construcción de un mundo donde lo local, lo vecinal, la proximidad tienen un valor. Y si eso queremos que tenga un valor, algo tendremos que hacer al respecto. Pero es que también cuando hablamos de cuidados, no solamente en esta misma línea de hablar de una diferente manera de relacionarnos, en realidad de lo que estamos hablando, a mi juicio, es de un esfuerzo gigante para no seguir abundando, profundizando en la separación entre sujeto y objeto. Cuando yo pongo los cuidados como un vector principal en la relación con mi entorno, en realidad, más que poner el énfasis en la mirada, que necesariamente por su estructura neurofisiológica construye una diferencia entre el que ve y lo que ve, pongo como el tacto, como vehículo de relación, y el tacto disuelve o tiende a disolver la relación entre sujeto y objeto. Y en vez de verlo como un problema, en vez de ver como un problema esa disolución, puede ser extraordinariamente práctica, extraordinariamente eficiente para analizar determinado tipo de problemas. Si yo estoy acercándome a problemas candentes de nuestro mundo, del tipo que sean, vinculados a problemas de desigualdad, a problemas de exclusión, a problemas de injusticia, a este tipo de violencia, entonces, con frecuencia, no se reclama una mirada objetiva, una mirada que construya esa distancia capaz de obtener datos precisos, esas bolas de billar de las que hablaba antes. Quizás se necesite un tipo de conocimiento donde se potencian las relaciones entre las personas que están interactuando y se favorecen relaciones de fraternidad, de empatía, de solidaridad, porque muchas veces la gente no necesita un diagnóstico, no necesita un remedio. Muchas veces la gente necesita una complicidad, una empatía, una cercanía, una afectividad. Entonces, los cuidados son como la manera de garantizar la construcción de relaciones donde fluyen los afectos en el sentido de yo afectar y también dejarme afectar por la relación que estoy construyendo. Dejarme afectar, de alguna manera, es hacerme sensible a todo eso que, desde el punto de vista de la objetividad, me parece un estorbo, me parece confuso, me parece problemático, pero desde el punto de vista de la afectividad, me parece imprescindible, me parece necesario. Y ahora que hemos vivido en este tema de la pandemia una hegemonía tan verdaderamente extraordinaria de lo biológico, de lo virológico, de lo epidemiológico, frente a los cuidados, frente a la asistencia social, frente a la sabiduría salubrista,
Pues yo creo que quizá también necesitemos una relación más balanceada entre las dos formas de saber, ¿no? La que se basa en la producción de objetos perfectamente delimitados y que yo pueda someter a escrutinio experimental estricto, y esta otra forma de saber que tiene más que ver con la cercanía, la complicidad, la empatía, la proximidad, que yo no digo que sea mejor ni peor, lo que digo es que se necesita un compromiso nuevo entre esas dos formas de acercarse a la realidad, al entorno, a las otras personas, a los problemas, ¿no? He pensado mil cosas, me ha dado mucho para reflexionar las cosas que has ido comentando, pero sobre todo es algo que siempre estoy ahí constantemente pensando, porque tengo la sensación de que a veces pues, nos encontramos como ya en un punto de inflexión, ¿no? De todos estos temas que han hecho un boom durante estos años, pero a la vez pienso que no, que aún nos queda mucho de lo que ni nos imaginamos cómo va a venir, cómo va a ser el futuro. Entonces, un poco, ¿dónde están los límites, ¿no? de los que hablas de que tiene que entrar la parte más humanista, ¿no? Dentro de Big Data, de todos estos datos que están un poco ya sucios, ¿no? ¿Dónde están los límites y cómo va a ser el futuro de todas estas áreas que al final han ido avanzando un poco intuitivamente con la tecnología, pero habrá que ver si hay que frenarlo o hay que tomar otros caminos. Y sobre todo, ¿dónde crees que van a estar las oportunidades? Bueno, ojalá yo lo supiera eso, dónde están las oportunidades. Lo que sí sé es que claro, cuando se aceleran los procesos, pues se improvisa mucho y se hacen muy visibles también las contradicciones, y eso nos puede ayudar a entender mejor lo que está pasando, ¿no? Claro, cuando, por ejemplo, ahora todos obligatoriamente hemos tenido que regalarle el aula a las grandes plataformas. Todo ese mundo de los aprendizajes, todo ese mundo de la docencia, de la educación, ha sucedido en una plataforma digital. Y entonces les hemos regalado un espacio sagrado que era el aula, un espacio donde se construían unas relaciones muy particulares, únicas, exquisitas, entre los alumnos entre sí y los alumnos con los profes, que van mucho más allá que la transmisión de conocimiento, mucho más allá, la transmisión de información. Y de pronto pues nos hemos quedado, yo le he preguntado a toda la gente que conozco cómo es eso de vivir en una plataforma y de tener clase en una plataforma y todo eso de la educación online, y casi todo el mundo, no todo el mundo, pero casi todo el mundo se siente muy frustrado. Casi todo el mundo piensa que eso es manifiestamente mejorable y que hay algo que hacer. Pero cuando digo manifiestamente mejorable, no me refiero solamente a que necesitemos una tecnología más depurada, una tecnología como más experimentada, para poder hacer más cosas, para tener más capacidades, sino que probablemente también necesitamos una tecnología que sea capaz de tomarse en serio la diferencia que somos, la complejidad que habitamos, el ruido que somos también, ¿no? Que gran parte de las cosas que nos ocurren y gran parte de los aprendizajes que hacemos cuando vamos a la universidad, cuando vamos a la escuela, tienen nada que ver con lo que el profe dice. Algunas veces están motivados por lo que el profe dice, pero sobre todo suceden al margen del profe. Y eso yo creo que es interesante que lo tomemos en cuenta. Por otro lado, con independencia de esto de regalarle el aula y nuestras vidas a las grandes plataformas que tienen sede en el Silicon Valley, pues me parece inquietante, ¿no? Y yo creo que esto deberíamos revisarlo. Ya hay mucha gente que habla sin reparo del capitalismo de vigilancia y del capitalismo de catástrofe, porque aquí, pues claro, está
parece obvio que los grandes ganadores de todo esto son las plataformas, ¿no?, digitales, los grandes señores de Internet. Y de alguna manera le estamos cediendo datos sin haber reflexionado mucho sobre quién debería ser el propietario de esos datos, sobre hasta qué punto lo que sucede en el aula, el rastro que dejamos de lo que sucede en el aula, eso puede ser privatizado. Ya no digo anonimizado, que estoy seguro que lo va a ser, sino privatizado. Si no debieran ser todos esos datos, como junto con los datos clínicos y otros muchos datos, un bien común, parte de un esfuerzo colectivo y que debiera estar abiertos a cualquiera que quisiera usar esos datos para lo que fuera, para lo que se le ocurriera, ¿no? Cuando hablamos de las Smart City, ¿no?, que son ciudades vigiladas, sometidas a vigilancia, dentro del concepto de Smart City está este de Smart Bodies, ¿no? Ahí también, ahora todo eso también se va a acelerar. En algunos países asiáticos se obliga a los ciudadanos a llevar una app que registre todos sus pasos y se nos dice que es por nuestro bien, que es por el bien común, que es para asegurarnos de que ningún contagio se va a producir y si llegara a producirse iba a poder perfectamente ser rastreado con quién hemos estado para poner en cuarentena solo a las personas que están en riesgo y no a toda la comunidad en su conjunto. Es verdad que proteger del coronavirus a la comunidad nos obliga a tomar decisiones sin haberlas pensado mucho y sin saber cuáles son sus consecuencias. Y no quiero yo aquí levantar una sospecha conspiranoica, pero al mismo tiempo sí que creo que es legítimo pensar pues que tenemos una tarea muy grande por delante para pensar en estas cosas. ¿Cómo hilas tú este tema o este discurso que tienes sobre los cuidados con el discurso que está habiendo sobre la conciliación actualmente y sobre los cuidados en el hogar, sobre el tema de que las familias están asumiendo gran parte del aprendizaje de los niños y tal? Hay bastantes movimientos, ¿no?, que están como denunciando eso o levantando la mano. ¿Cómo hilas tu discurso, tu conocimiento sobre los cuidados con lo que está sucediendo ahí? Bueno, yo creo que hay una forma obvia de hacer ese vínculo, ¿no? También me parece que la pandemia ha acentuado no solo el proceso de digitalización, sino también las asimetrías de nuestro mundo, ¿no? Se están incrementando vertiginosamente las desigualdades entre unos y otros. Y este tema de la conciliación parecería que viene otra vez a cuestionar la incorporación de la mujer al mundo del trabajo, ¿no? La pandemia ha hecho muy evidente, y todos los que tenemos amigas con hijos en casa, e incluso las que se llevan magistralmente bien con sus maridos y todo, pues admiten pues que el peso de la familia ha caído principalmente en ellas, por varios motivos, ¿no? Y entonces la pandemia como que nos hace dar pasos atrás en el proceso de conciliación. Y de alguna manera ahí tienen también que intervenir los cuidados, ¿no? De alguna manera esta reflexión sobre los cuidados para impedir que en el mundo se sigan desarrollando asimetrías en todos los niveles, pues yo creo que esto es una urgencia, ¿no? En algún momento también vamos a tener que pensar estos asuntos, ¿no? Si es que no hay gente ya pensándolos, desde luego. Yo creo que ya hay mucha gente, además, pensándolo. Muy bien, muchas gracias. Pues mira, empezamos. Nina, ¿tienes alguna pregunta concreta más? Yo tengo... No, yo diría ir comentando las que van saliendo por el chat y en el apartado de preguntas, que hay algunas muy, muy interesantes, la verdad. Pues lánzalas tú, venga.
Vale, veo aquí la primera que ha salido de Paulina desde Ecuador, que pregunta cómo apostar por la ralentización en un contexto de urgencia, como el que hemos vivido ahora. Muchas gracias, Paulina, por tu pregunta. Y Nina, por haberla elegido. Claro, el punto de la ralentización no es que de pronto estemos reclamando el derecho a ser perezosos o el derecho a trabajar menos o el derecho a ser menos eficientes, que yo creo que de alguna manera también, porque al menos con toda la gente que yo he hablado, me han dicho que en estos meses han trabajado más que nunca y que se ha roto la frontera entre lo privado y lo público y todo el mundo se siente agobiadísimo, ¿no? Y la culpa es de los niños, que como uno solo puede trabajar cuando los niños se han acostado, pues entonces uno se acuesta más tarde. Pero no es solo eso, yo creo que es más, ¿no? Es que estamos perdiendo, igual que hemos perdido la noción de intimidad y nos dejamos observar, pues aquí estamos renunciando a la de privacidad también de una forma alarmante, la facilidad con la que se nos olvidan décadas de conquistas sociales que estamos abandonando en semanas, ¿no? Pero dicho eso, a mí me parece que la lentitud está asociada a una práctica imprescindible, la de cuando buscamos soluciones para los problemas, es muy legítimo plantearse si nos estamos haciendo la buena pregunta, si el problema que queremos resolver es real, si no es o es ficticio. Y cada vez que nos hacemos preguntas de esa naturaleza, de alguna manera, estamos enlenteciendo el proceso porque estamos incorporando más criterios, más diversidad, más puntos de vista, nos cuesta más trabajo, por tanto, buscar respuestas inclusivas, respuestas integradoras, respuestas que no aumenten las asimetrías, y esa es para mí la forma de entender la lentitud, ¿no? La lentitud es como el esfuerzo que hacemos para estar seguros, primero, de que nos estamos haciendo las buenas preguntas y segundo, para estar seguros de que las consecuencias de nuestras respuestas no van a ser peores que los problemas que queríamos resolver, ¿no? Entonces son la doble cosa que convierte la lentitud en un activo. La lentitud entonces es, hasta donde yo sé, la mejor herramienta para gestionar los problemas del mundo. Recojo una del chat que ha dicho Emilio Guerra. Hola, Emilio. ¿Cómo mantener el equilibrio entre la libertad que pudieran desear o tener los dueños de las plataformas y el control necesario de las agencias gubernamentales reguladoras? Y ahondando en mi pregunta anterior, ¿cómo conciliar la libertad individual de un usuario de publicar algo en Twitter con la intervención de la propia plataforma? Bueno, gracias, Emilio. Esto no es fácil responder a eso y yo tampoco soy un experto, ¿no? Pero entonces me doy cuenta de que lo que se me ha venido a la cabeza en la forma en la que Berta ha hecho la pregunta es la noción de derecho a ciudad, ¿no? ¿Qué es el derecho a ciudad? El derecho a ciudad es un concepto que inventó Henri Lefebvre para explicar, creo, para explicar la forma en la que las ciudades son capaces de incorporar complejidad para su gestión, ¿no? Una ciudad y una organización humana pues tiene unos estándares que más o menos la mayoría están de acuerdo con ellos, pero justo porque hay estándares, justo porque hay reglas, también se producen minorías, también se producen gente que tiene otras características, las que sean, y que se considera de alguna manera amenazado o en riesgo por la aplicación de una norma que es buena para la mayoría, pero no necesariamente es buena para todos. El derecho a ciudad sería la herramienta con la que nuestras democracias se han dotado para paulatinamente ir incorporando a las minorías
a la gestión de lo público. Primero, haciéndolos visibles y a continuación dándoles los derechos que reclaman para de verdad ser ciudadanos de primera, para ser ciudadanos como las mayorías que sí se sienten cómodas en el mundo que tenemos, ¿no? Bueno, entonces un poco el derecho a ciudad siempre es reclamado por los afectados, por los concernidos, por los fastidiados, por los que están mal. Son gente que no se siente satisfecha. Y está muy bonito que las democracias maduras hayan encontrado la forma de crear mecanismos para dar representación a los que no están bien, a los que están en contra, a los que de ninguna manera están de acuerdo, a los que creen que el conflicto, la controversia, la polémica es necesaria para que haya un progreso social. Esos son gentes que llaman del tercer sector, son gentes que de alguna manera están inventando el futuro, son como brokers sociales, son innovadores sociales. Yo creo que también en el tema este de Internet, el derecho del Estado a regular y el problema de la libertad, se plantean problemas de esta naturaleza. Yo creo que lo que tenemos es que estar muy atentos a quienes se sienten incómodos, quienes se sienten perjudicados, quienes se consideran víctimas del statu quo y crear los mecanismos para poder escucharles mejor, para ayudarles a que le den forma a su anhelo y conviertan su reclamación en algo que beneficie a todos. Entonces, así como el derecho a la ciudad es una cosa que ya medio entendemos todos y que todas las ciudades modernas tienen mecanismos para escuchar a los colectivos sociales, a los grupos de concernidos, deberíamos tener un derecho a la ciudad digital, un derecho digital a la ciudad que está por desarrollar, que está asociado a la noción de soberanía tecnológica, que está asociado a la noción de código abierto y que estamos muy al principio, que sabemos muy pocos al respecto, pero que deberíamos empezar a crear espacios donde todo el que se sienta mal pueda expresarse y pueda ser escuchado. Sandra preguntaba antes, con el inicio de tu exposición, tenemos también 10 minutos, nos podremos alargar un poco, pero para que te midas, ¿vale, Antonio? Sí. Tú me cortas, yo soy un rollista. No, yo te pido, o sea, hay 3 preguntas Sí. y luego nos despedimos, así que Vale. cuando escuché que la inteligencia artificial no puede analizar lo humano, me quedé pensando, ¿cómo hacer que eso sea más humano? Ya. Bueno, en realidad cuando diseñamos un proceso y un experimento y entonces somos capaces de decir qué datos necesitamos para verificar si ese experimento es o no, confirma o no algún asunto que sospechamos. Cuando hacemos eso, en realidad aceptamos que solo somos capaces de convertir en datos aquello que las máquinas van a saber procesar. Entonces, hay proyectos en humanidades digitales que justamente tienen como finalidad intentar que las máquinas empiecen a pensar lo borroso, que las máquinas empiecen a pensar lo sucio, que las máquinas empiecen a pensar lo complejo, que todo esto, que las máquinas empiecen a pensar lo contradictorio, que las máquinas empiecen a pensar cuando cualquiera puede cambiar la regla de juego en cualquier momento e improvisar, que es lo que hacemos los humanos todo el tiempo. Entonces esto vamos a necesitar mucho tiempo para experimentar y vamos a necesitar que haya un desarrollo gigantesco de las unidades digitales si es que queremos que las máquinas, las tecnologías
empiecen a entender qué es eso de ser humano. Vamos a tener que coproducirnos unas a otras. Los humanos cada vez vamos a pensar más como las máquinas, porque si no pensamos como ellas, no somos capaces de alimentarlas con datos que ellos puedan procesar. Luego nosotros cada vez seremos más como máquinas, pero al mismo tiempo nosotros podemos enseñarle a las máquinas a que piensen como nosotros. Y entonces habrá ahí un diálogo que tiene que ser balanceado. Porque obviamente lo que es un negocio es llegar a soluciones rápidas ya y ahora mismo. Y lo otro que yo te estoy proponiendo a través de las unidades digitales como una herramienta, habrá más, es lento, es hacer de la lentitud un activo. Entonces, ahí hay también una tensión entre la rapidez que reclaman los codificadores, los diseñadores de algoritmos, y la lentitud que reclaman quienes dicen, pero es que eso de lo que estáis hablando tiene nada que ver con lo que a mí me pasa. Es que lo que a mí me pasa es otra cosa. Y cuando hablas con la gente ves que la gente no se siente representada por la forma en la que está siendo conceptualizada a través de esas categorías que sí son útiles para las máquinas. Entonces, tiene que haber una coproducción mutua. Javier, te pongo ahí la pregunta directamente. Tengo la sensación que la aplicación de la tecnología en su naturaleza es convergente, es decir, su aplicación minimiza la diversidad. Crea grupos de denominador común. ¿Cómo lo ves? O sea, la tecnología abandonada a sí misma probablemente solo produzca objetos que quiera comprar la mayoría. Y como solo piensa para las mayorías, para las inmensas mayorías, si queremos, pues tiende a homogeneizar, ¿no? Tiende a ser productos que gusten a la mayor cantidad posible de gente. Y acabamos entonces pareciéndonos mucho a cómo las máquinas piensan que queremos ser o que debemos ser. Pero está esta otra tensión, siempre ha habido esta otra tensión, ¿no? A veces se nos olvida que la gramática, que la escritura es la tecnología más sofisticada, más maravillosa, más versátil que jamás hayamos inventado. En la escritura cabe todo. El escribir nos ha obligado a todos tener el mismo significado para las mismas palabras, porque si no la comunicación no existiría. Y a renunciar a nuestra singularidad, a nuestra excepcionalidad para poder darnos a entender. Pero al mismo tiempo en la escritura siempre hubo poetas, siempre hubo gente que llevó la escritura más lejos y que al llevarla más lejos ensanchó el ámbito de libertad. Y esto puede pasar exactamente igual con la tecnología. Dependiendo de si te levantas optimista, haces este tipo de consideraciones, y si te levantas pesimista, pues haces las otras, ¿no? Las que nos convierten en, como decía Javier, ¿no? En que tiende a homogeneizar y a hacernos a todos parecidos, ¿no? Yo creo que las dos cosas son verdad. No necesita una ser verdad para que la otra sea mentira. Las dos son verdad. Y depende del momento y depende de la situación, las dos las necesitamos. Esa contradicción, mantenerla viva y abierta todo el tiempo, es muy creativa y es muy necesaria y es urgente. Y la última pregunta de Malena, en relación a los cuidados. ¿Cómo podemos explicar a los niños la pandemia? ¿Qué preguntas debemos hacernos para poder razonar y ofrecerles respuestas que no tenemos? Además, ¿cómo podemos controlar y protegerlos, dado que los datos también están controlando y vigilando a nuestros menores? Gracias, Malena. No sé, yo tengo 3 hijos que ya son muy grandes, y tengo 3 nietos, pero ninguno vive en España, y entonces hace mucho tiempo que no convivo con niños, y yo creo que no me atrevería a decir nada inteligente. Cuando mis niños eran chicos y cuando mis nietos son chicos, yo les digo a mis hijos que la única cosa que de verdad funciona es abrazarlos mucho y tocarlos mucho, y sigo pensando que eso es verdad. Pero no sé si la pandemia, los que hayan tenido que experimentar esto de vivir en un espacio pequeño,
de muy pocos metros cuadrados, tanto tiempo ahí juntos, no sé si eso que acabo de decir no será una tontería, pero a mí me funcionó. Protegerlos de los datos. Claro, no sé, la verdad no sé. Yo coordino una colección de guías que publica el Ministerio de Educación, que van orientadas se llaman La Aventura del Saber, y están orientadas, tienen como target a los teenagers, ¿no? A chicos, digamos, entre 12, 13 años y 18, 19 años. Y todas las guías tienen que ver siempre con lo mismo, ¿no? Cómo intentar otros mundos posibles, ¿no? Cómo enseñarle a la gente herramientas para que las cosas puedan ser de otra manera, ¿no? Y es fácil enseñarle a la gente a hacer una performance y explicarle por qué hacer una performance es importante. O es fácil enseñarle a la gente cómo hacer un huerto urbano y explicarle por qué hacer un huerto urbano es importante. Hay muchas cosas, por qué es importante y cómo hacerlo, eso es importante. Pero en el tema de la red, como todo cambia tan deprisa y como todo es tan difícil de gestionar, los propios estados son incapaces de luchar contra las fake news y contra este barullo que hay en la red permanente de choque de opiniones, de choque de criterios. Es como si, ya no digo las personas, ya digo los propios estados, las propias instituciones. El otro día la revista Nature, que es un monumento gigante y maravilloso de la objetividad y del control sobre las afirmaciones, se retractó de un paper que en estos días, con las prisas, un aprovechado había publicado. Es decir, que ni Nature, que tiene toda la infraestructura experimentada para controlar la calidad, puede asegurarnos que las cosas que ahí se publican están suficientemente vigiladas, digamos. Imagínate si Nature no puede controlar a los científicos, no digo a todos, porque la mayor parte de los científicos son gente honrada, gente honesta, gente todo lo que tú quieras. ¿Cómo va un padre a proteger a sus niños, no? Porque primero, ¿quién protege al padre? O sea, yo creo que estamos lejos de encontrar un equilibrio sobre estos asuntos, ¿no? Sobre el tema de los datos, sobre el tema de las fake news. Pero yo insisto, la mejor manera de actuar en relación a esta problemática es tener una cartografía de toda la gente que está protestando, que se siente incómoda, que está reclamando otras formas, para escucharles mejor, preguntarles cómo lo harían ellos y comenzar a diseñar con ellos. Esto para mí, desde el punto de vista institucional, es la clave. Luego, a título personal, pues tendremos que hacer lo que siempre hemos hecho, hablar con las amigas y preguntarles tú qué piensas, y entonces entre todas, unas nos ayudamos a otras y logramos que las cosas que hacemos tengan un grado de verosimilitud, de credibilidad suficiente para sobrevivir. Tampoco queremos toda la certeza, porque si quisiéramos toda la certeza estaríamos paralizados y estaríamos como esposados, ¿no? Entonces, pues, para los chicos, lo de siempre. Y para lo grande, los autocuidados, ¿no? Y para lo grande, escuchar mejor a los movimientos sociales, los colectivos ciudadanos, toda esa gente, yo creo, que está luchando por ensanchar el ámbito de las libertades, el ámbito de lo común. Y no es que le vayamos a dar lo que piden por el mero hecho de que lo pidan, pero sí, escuchándolos, podemos construir buenos prototipos a partir de los cuales diseñar buenas políticas públicas u organizacionales. Pues muchísimas gracias, Antonio. Nina, ¿quieres despedirte? Estoy encantada, me ha encantado estar aquí escuchando. Creo que se han hablado de muchos temas muy interesantes con reflexiones súper
bueno, que me han parecido muy acertadas. Y yo encantada de estar aquí, a ver si puedo venir a otras sesiones. Sé que ahora ya se acaban, pero bueno, seguro que algo más organizaréis. Yo estoy convencida. Daros las gracias por la invitación, daros las gracias por la atención y deciros que he estado muy bien y que ojalá esto nos ayude a todos a crecer colectivamente. ¿Cómo formamos en la contradictoria lentitud que exige la reflexión ante estas situaciones de fake news y la rapidez con la que se requiere responder a las necesidades del mundo moderno? Esta es nuestra gran pregunta, Virna. Esta es la de todos los días nuestra. Claro. Bueno, pues yo diría que asegurándonos de que las preguntas que nos hacemos representan a la mayor cantidad posible de personas presentes en la conversación, ¿no? A lo mejor a todos es difícil porque a veces nos falta imaginación, nos falta inteligencia para darle la vuelta a una situación y convertirla en algo que de pronto represente a todos. Eso siempre es posible. Yo todas las veces que lo he intentado, pues siempre lo hemos conseguido, pero reclama tiempo y no siempre tenemos todo el tiempo para resolver los problemas de nuestra vida. Pero siempre podemos incorporar un poco más de lo que estaban 5 minutos antes, dándole un giro a la pregunta. Y eso es un avance, y es una cultura, y es una manera de proteger lo colectivo, lo colaborativo. Y también de ser humildes, de que no hay respuestas a la primera y que la pregunta a lo mejor vamos a tardar años en construirla, pero cada vez es una pregunta más amplia y eso es usar la lentitud de una manera eficiente, productiva, de una manera inclusiva, ¿no? Y yo creo que es eso lo que haría. Y en lo que se refiere a lo estrictamente personal, pues lo de siempre, llamando a una amiga más, que para preguntar, tener otro criterio nuevo y entonces pues pactar mejor, ¿no? Usar no las herramientas, usar las herramientas de la diplomacia, ¿no? Usar las herramientas de la diplomacia. Yo creo que tenemos mucho que aprender de la diplomacia y yo creo que sería urgente que no solo se nos enseñara a argumentar, que no solo se nos enseñara a verificar, a experimentar, sino también deberíamos tener aprendizaje en las prácticas de la democracia, lo cual implica conocer unas cuantas herramientas y luego aplicarlas, ¿no? Muchísimas gracias a todos, millones de gracias, Antonio, por este rato que hemos estado juntos. Yo creo que todos hemos disfrutado. Me encanta cómo consigues aterrizar el lenguaje, ¿no? El discurso de las humanidades digitales, ¿no? De gente tan sesudos y tan intelectuales y gente científicos que estáis pensando en todo esto, a dos cosas como muy prácticas, que es la escucha y la capacidad de hacernos preguntas, ¿no? Bueno, en eso nos intentamos entrenar. Me quedo con la frase de la lentitud como herramienta para cambiar el mundo. Para mí esa es la gran frase de hoy y creo que hemos tocado muchísimos puntos. Muchísimas gracias a todos y nos vemos con el último Unknown is Coming el jueves que viene, que vamos a hablar de la cultura del aprendizaje, porque nos hemos dado cuenta en todo esto que el aprendizaje está de moda, que va a ser impepinable seguir aprendiendo y vamos a ver cómo poder generar la cultura del aprendizaje dentro de las organizaciones. Muchísimas gracias, Antonio, muchísimas gracias, Nina, a todos los demás. Nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós. Gracias.